Usme, un gran saludo y bienvenidos a este nuevo video podcast de los Usme Live Sessions. Hoy estamos con Amaury Rodríguez, un reconocido líder de acá, la localidad de Usme, que ha estado muy cercano al proceso del hallazgo arqueológico de Usme y el parque arqueológico que se ha desarrollado aquí en este escenario. Amaury, bienvenido a los Usme Live Sessions. Preséntate por favor y cuéntale a la gente pues, sobre tu proceso y sobre el hallazgo arqueológico de Usme. Hola, muy buenas noches. Bueno, a todas las personas que nos ven, nos oyen. Me presento, mi nombre es Amaury Rodríguez. Soy habitante de la localidad de Usme, de la zona rural, de la vereda Agualinda Chiguaza, del sector del Puente de la Concepción. Organizativamente hago parte de un proceso que se llama la Mesa de Patrimonio Usmeca, los cuales hemos venido desarrollando acciones de defensa, de apropiación, divulgación del patrimonio ancestral, cultural y ambiental de Usme, y pues nuestra bandera ha sido la defensa del hallazgo arqueológico, hoy primer parque arqueológico y del patrimonio cultural de la ciudad de Bogotá. Entonces muy contento, muy feliz de esta invitación, Jorge, el equipo, usme.com, muy feliz de estar en este espacio y bueno, con muchas ganas de compartir y aprender de lo que podamos sacar esta noche. Vale, Amaury, bueno, también dejarlo claro, ¿no? Justo hablábamos ahorita detrás de cámaras, nosotros no somos unos sensei del tema. Precisamente si estamos desarrollando esta iniciativa es para nosotros también aprender y podernos acercar a estos espacios relacionados con el arte, la cultura y el patrimonio de Usme. Amaury, para empezar, hagamos un pequeño contexto de lo que es el hallazgo arqueológico de Usme y por qué es tan importante no solo para la localidad, sino también para Bogotá y para Colombia en general. De acuerdo, Jorge. Bueno, el hallazgo arqueológico de Usme, Hacienda El Carmen, nace por allá por los años del 2007, cuando Metrovivienda en sus procesos de expansión urbana tiene en mente el proyecto urbanístico Nuevo Usme, llamado Nuevo Usme. Entonces son 30 hectáreas destinadas para vivienda de interés social y prioritario. Entonces por el año 2007 comienzan a hacerse procesos entran retroexcavadoras, comienzan a echar todo este material en volquetas, pero en un primer momento digamos que los obreros y Metrovivienda no dicen nada de lo que estaba pasando ahí, sino el primer elemento es que los vecinos de la vereda La Requilina, el Ubal, comienzan a detallarse que los obreros se suben en la noche a las volquetas a escarbar. Entonces es una acción que dice la gente, bueno, ¿qué está pasando aquí? Porque los obreros en la noche se suben a escarbar en las volquetas, eso no es una acción normal. Entonces la comunidad emprende una acción, una cruzada, una noche, se meten a la Hacienda El Carmen y cuando ellos se meten cuentan que dicen como si hubiera habido una pelea de indígenas, que fragmentos de ollas, cerámicas rotas en el suelo y fragmentos óseos. Entonces ellos rápidamente cogen esas cerámicas, las meten en una bolsa y se las llevan a Jaime Beltrán. Entonces en ese momento van a la casa de Jaime, le entregan esa bolsa a Jaime, le dicen: Jaime, mire lo que encontramos en la Hacienda El Carmen. Él abre la bolsa y una frase muy reconocida que utilizaba Jaime, llegó y abrió y dijo: ¿qué joda es esto? Entonces se asustaron, pero lo que él hace al otro día es irse de una vez a la personería local. En ese tiempo estaba el personero Juan Carlos Ocampo, le entregan eso y emprenden toda una acción institucional. En su momento también llamaron a entidades como la Fiscalía, porque se temía que de pronto eran fosas comunes que habían en ese lugar por hechos históricos que han habido en el territorio de Usme y Sumapaz relacionados con la violencia, las guerrillas y otro tipo de violencias en los territorios. Posteriormente llaman a la Universidad Nacional en cabeza del arqueólogo Virgilio Becerra. Virgilio Becerra trae a sus estudiantes, comienza un estudio en la Hacienda El Carmen y el primer elemento que él denomina ese sitio dice: estamos parados, bueno, él dice, no estamos sobre unas fosas comunes, estamos parados sobre una necrópolis de origen muisca. ¿Sí? Entonces ahí ya se descarta la idea de unas fosas y él ya da un primer elemento como necrópolis de origen muisca.
Yo hablo con los estudiantes que nos visitan, que hacemos recorridos, les digo, ¿qué es una necrópolis? Una ciudad de los muertos, ¿sí? Ok. Entonces Virgilio Becerra nos dice, en ese primer momento, una ciudad de los muertos. Pueden haber más de 2000 tumbas, mucho más antiguas, de lo muisca, premuisca, llegando a un periodo del tiempo que se llama el periodo Herrera. Entonces, él le llama también un sitio muy importante en la ritualidad de la trascendencia de la vida a la muerte. Entonces comienza a hilar elementos, como también es el nombre de Usme, que le llaman, Usme proviene pues de la palabra indígena Usuame, ¿sí? Que significa tu nido, pero también han habido interpretaciones que le dicen el nido de almas, o donde el viento quema, ¿sí? Han habido muchas interpretaciones, pero siempre está relacionado con ese nido, o el nido de almas, ¿sí? Y entonces Virgilio coge esos elementos, lo relaciona con este cementerio indígena y dice, no, este es un sitio también muy importante entre la trascendencia de la vida a la muerte. Ok. Bueno, ahorita su merced mencionaba a una persona muy importante, el señor Jaime Beltrán, que pues ya no está vivo, ¿cierto? Pero fue una persona que dejó un legado muy importante en cuanto a la resistencia campesina, en cuanto a la resistencia contra la expansión de la ciudad sobre estos territorios sagrados y sobre las áreas protegidas naturales de la localidad, ¿cierto? Por eso mismo, para el señor Jaime Beltrán, dejamos un capítulo específico, primero por la importancia de su nombre y segundo también como honor a él, ¿cierto? A ese proceso, a esa trayectoria tan bonita que tuvo el señor Jaime Beltrán acá en el territorio. Entonces, un paréntesis chiquito, eso, vamos a tener un video podcast exclusivo, única y exclusivamente al señor Jaime Beltrán. Bueno, otra cosa que su merced mencionaba muy importante es el tema como de la peregrinación, de que eran acá pues como un lugar en donde se daban ritos de paso y a donde literalmente las personas venían a morir, ¿cierto? Por eso hay cerca de 2000 enterramientos humanos aquí en esta área. Esta área es importante porque es un área arqueológica protegida, ¿cierto? Es un área arqueológica que cuando Gustavo Petro fue alcalde de Bogotá, la declaró área arqueológica patrimonial protegida y por eso mismo es una zona que no se toca, no se construyeron apartamentos encima, pese a que todo el alrededor, todo lo que circunda, se han encontrado también evidencias de que hay vestigios arqueológicos, de que hay material arqueológico, digamos que civilmente, socialmente, pues sí se dieron esos permisos para que se construyera a los alrededores. Entonces, si bien tenemos esta área arqueológica protegida, intocable, ¿cierto? En los alrededores que debería también tener, ¿cierto? Como alguna preservación, algo para salvaguardar todo ese material y todo eso que hay mucho en el subsuelo, o que hubo, porque ya muchas de las cosas ya no están. Nos contaba también otro colega sobre las construcciones de las casas alrededor de la vereda La Requilina y nos mencionaba que las personas evidentemente afirman de que cuando estaban construyendo sus casas les salían pedacitos de cositas o pedacitos de huesitos o sí, cosas mientras estaban en esas construcciones, haciendo sus construcciones. Entonces sí, evidentemente algo pasaba acá hace unos cientos de años, algo muy interesante pasó acá, no se ha descubierto mucho, ¿no? Es un área que todavía le falta mucho por explorar. Cuando se hicieron las primeras excavaciones, yo era estudiante de la Universidad Nacional, soy egresado de la Universidad Nacional y allá en la universidad tuvimos la oportunidad de que allá llevaron la exposición y pudimos verlos casi que pues ahí pues parte de los vestigios, ¿no? Nuevamente recordar que solo se ha excavado una partecita. Y bueno, yo en mi apreciación personal me sorprende ver cómo cuando uno está allá en ese pedacito, en ese territorio que se ha excavado, pues se ve como las paredes, ¿no? El subsuelo, y es muy curioso ver que uno cuando está tocando las paredes, cuando mira a simple vista, se pueden ver materiales de vasijas pintadas,
Sí, cosas que uno dice como que ok, cierto, o sea, no es una suposición de que algo pasó acá, no es una suposición de que hayan indígenas, es una realidad que, aunque muchas veces, bueno, ya ese es otro tema bastante complejo de mencionarlo aquí en el país del Sagrado Corazón, cierto, pero pese a que precisamente la Iglesia Católica y con todos estos procesos de satanización de las culturas antiguas, pues ha llevado como a hacernos creer que de pronto esto nunca pasó o que los indígenas y nuestra historia es un cuento que jamás pasó, pero precisamente con espacios como el hallazgo arqueológico de Usme es que podemos darnos cuenta que evidentemente sí pasó algo acá, que sí hubo algo que pues no están todas las respuestas, precisamente de eso se trata, de estudiarlo, de que haya presupuesto también desde las instituciones, que se genere el presupuesto para poder realizar los estudios respectivos, pero hay mucho por descubrir, ¿cierto? Ahorita, previo a la grabación de los videopodcasts, precisamente para nutrirnos nosotros también de material, estuvimos haciendo unos recorridos en Usme Pueblo y en el Parque Arqueológico de Usme. Agradecemos al colectivo Memoria Urbana, bueno, que ahora es Fundación Colectivo Memoria, ¿cierto? Se cambiaron el nombre. Ellos hicieron el recorrido, muy chévere. Y bueno, Amaury, continuemos. ¿Qué cree usted que necesita el hallazgo arqueológico para que pasen esas cosas que no han sucedido en cuanto a la ejecución de proyectos, en cuanto a la adquisición de presupuesto, en cuanto a cosas que se mencionan también que de pronto se ha politizado un poquito el espacio? Sí, hablemos un poquito de eso, cuéntanos. Bueno, pues digamos que para nosotros las comunidades campesinas, el hallazgo arqueológico, hoy Parque Arqueológico y del Patrimonio Cultural, va más allá de ser el sitio, ¿sí? Y eso que contiene. Para nosotros, cuando sale a la luz este hallazgo arqueológico, lo que nos brindó fue elementos de protección del territorio, ¿sí? Y por eso pues citamos a Jaime, porque ¿qué pasa? Toda la franja del borde urbano rural, ¿sí? Que pues realmente no se ha podido ni definir en los planes de ordenamiento territorial cuál es el borde urbano rural, y eso es lo que hemos luchado durante muchos años, con muchos espacios de participación. Entonces, en ese momento se podría decir que la pelea la estábamos perdiendo, ¿sí? Ante las entidades, ante la expansión urbana, porque ya no habían elementos ni ambientales, ni culturales, y casi que ni jurídicos para seguir defendiendo la ruralidad, ¿sí? Entonces, Metrovivienda comenzó a comprar sus fincas, comenzó a desplazar a la gente campesina, porque eso hay que decirlo también, muchas familias y muchas personas murieron alrededor de lo que pasó con Metrovivienda también. Entonces, desplazar a la gente de sus territorios, de sus fincas, lo sacaron. Entonces, sale a la luz este hallazgo arqueológico, y hay una frase muy interesante que, citando al compañero Morris y Casasdoas, dijeron: los ancestros y ancestras se levantaron para defender el territorio. Entonces ahí nos brindaron elementos ya patrimoniales, culturales, para seguir defendiendo la no expansión urbana. Entonces es muy interesante cómo los abuelos y abuelas se levantan y dicen no a la expansión urbana, y a nosotros nos permiten llenarnos de elementos jurídicos, ¿sí? Porque de ahí para allá nosotros comenzamos todo un proceso jurídico en torno a la defensa del sitio y a las luchas campesinas. Entonces, hay lugares que no se han logrado defender, que no se lograron consolidar. Por ejemplo, hoy en día la Hacienda Santa Elena, de la Hacienda Santa Elena también hay que hablar. Porque ahorita, sí, muy chévere, hay un auge del parque arqueológico, pero hay aún más sitios que debemos defender en el territorio y que tienen una memoria histórica. Perdona, Mauri, ¿cuál es esa Hacienda Santa? La Hacienda Santa Elena. La Hacienda Cuéntanos un Santa poco, Elena por favor. es donde se está desarrollando el proyecto urbanístico Tres Quebradas, Ok. donde están haciendo los apartamentos de Tres Quebradas. ¿Y qué pasa en la Hacienda Santa Elena? En la Hacienda Santa Elena
aproximadamente hay 30 piedras con arte rupestre del territorio de Usme. ¿Sí? O habían, porque... Nosotros logramos desarrollar unas reuniones con la constructora Bolívar, donde existen las actas, todo lo que se trabajó con ellos, y ellos nos dijeron a nosotros que se va a construir un parque lineal y que las piedras no se iban a tocar ni se iban a dañar. Esta es la hora que ellos no nos dejaron ingresar porque teníamos que tener ARL número 5, botas punta de acero, casco, bueno, una serie de cosas que no se logró articular, pero que yo siempre hago el llamado. Bueno, el parque arqueológico medianamente hoy está protegido, pero esa no es solo la memoria que tiene el territorio, ¿sí? Bueno, invito a las organizaciones, ¿sí?, que nos llama la atención, que nos nace en el corazón defender el patrimonio cultural, ancestral, ambiental de Usme. Hagamos unas acciones también para ver cómo está el arte rupestre, pero ahí no para la cosa, Jorge, ¿sí? Si nosotros nos vamos, seguimos la ruta de la Quebrada La Fucha, pasamos, bueno, no sé cómo se llama esa finca, nosotros la conocemos como La Lira. La Lira, donde al principio comenzó Idartes con el Cantarrana, con los CREA. Debajo de La Lira hay más arte rupestre, ¿sí? Y eso ya está hacia la franja del río Tunjuelo, ¿sí? Bueno, un paréntesis chiquitico y para las personas que nos están viendo. ¿Qué es arte rupestre? El arte rupestre, pues, es el arte que desarrollaban, pues, las comunidades prehispánicas, y pues se divide en dos categorías, que es con pintura, que se le llama pictogramas, o tallado en piedras, que es petroglifos, ¿sí? Entonces, acá en Usme encontramos más que todo pictogramas, ¿sí? Pintura sobre piedra, arte rupestre, pero sobre todo con pinturas, ¿sí? Entonces hay una gran riqueza en torno a ello, pero si nos devolvemos un poco también hacia la vereda La Requilina, donde se construyó el patio taller del CIP, ahí también hubieron hallazgos arqueológicos, ¿sí? De hecho los encontramos en todo lado, es muy habitual, por ejemplo, ahorita en las construcciones de Transmilenio, del metro, digamos, por ejemplo, ahorita reciente que estaban haciendo la nueva vía que conecta Molinos con el Portal Usme, ahí encontraron un montón de material óseo y de restos de vasijas, bueno, cerámicas y demás. Entonces, eso que nos deja ver que todo esto en su momento pues pudo ser como un lugar en donde sí venían pues las personas a morir, sí había como un centro ceremonial y hay muchas cosas bajo el suelo y las han habido. Y la pregunta es, ¿las sabrán y qué va a pasar con eso? Ya hablamos un poquito del pasado, estamos hablando un poquito del presente, ahora hablemos del futuro, Amaury. Usted desde su perspectiva y desde su experiencia, ¿qué cree que va a pasar con el hallazgo arqueológico de Usme? De acuerdo, Jorge, digamos que es importante esa línea del tiempo para llegar a un punto, y es que después de que el predio estuvo con Metrovivienda, pasa a administración del IDPC, ¿sí? Ahorita actualmente el predio pues lo administra el Instituto de Patrimonio Cultural, pero el parque queda bajo una figura del Plan de Ordenamiento Territorial y queda como un equipamiento rural, ¿sí? Y hay algo curioso, y es que es el único equipamiento cultural, artístico y patrimonial directamente de la ruralidad de Usme, ¿sí? Yo cuando hablo con las instituciones, con los secretarios de cultura, con los directores, les digo, vamos y nos damos un rolis por la ruralidad de Usme y dígame cuántos equipamientos tiene la Secretaría de Cultura, en este caso, o la Alcaldía Local de Usme en la ruralidad. Perdón, Amaury, cuando dices equipamientos, concretamente, ¿a qué te refieres? Sí, equipamiento nos referimos a construcciones, por llamarlo de esta manera. Hay equipamientos, por ejemplo, deportivos, como son los parques, ¿sí? O otros equipamientos culturales, como puede ser el CREA, del IDARTES, ¿sí? En la ruralidad de Usme yo no conozco un parque, ¿sí? Que, por ejemplo, el IRD pudiéramos implementar, y las figuras que se manejan en la ruralidad son con las escuelas rurales, es la única cancha que hay. Entonces, a lo que voy es que
el parque arqueológico es el primer equipamiento rural que existe en Usme y logramos meternos en el plan de ordenamiento territorial. Entonces, frente a la pregunta que tú me haces, y pues que genera un poco de ruido también en las organizaciones, en los demás colectivos, y pues es válido la diferencia, ¿cierto? Porque ¿qué pasaría si todos pensáramos iguales? Pero lo que nosotros defendemos es que se le debe dar prioritariamente un enfoque rural, ¿sí? Si bien le pertenece a Usme, a la nación, a la humanidad, pero es un equipamiento luchado por las comunidades campesinas y que logra darse como una dotación campesina, ¿sí? Entonces, de ahí nace toda la idea también de Jaime Beltrán y que tenemos nosotros y que lo hemos conversado con universidades, organizaciones, es que este equipamiento pueda brindar un desarrollo a Usme, a Bogotá, pero sobre todo a las comunidades campesinas que, retomando lo que estoy conversando, no tenemos esa posibilidad, ¿cierto? De, por ejemplo, no tenemos también centros educativos de educación superior, ni siquiera un SENA, una universidad cerca. Entonces el parque arqueológico también permite hacer eso, ¿sí? Nosotros nos hemos pensado, por ejemplo, hacer un convenio con la Universidad Nacional y generar, no sé, una carrera de arqueología, antropología, algo cercano con los afines, y no que no solo nos vean a los campesinos como solo el que echa asadón, es solo el agricultor, sino nosotros también nos pensamos en nuestra niñez desarrollando otro tipo de carreras, ¿sí? Okay, sí. Entonces, eso es lo que a veces no hemos podido como empatar en algunos casos con los compañeros urbanos, ¿sí? Porque nosotros decimos, no, pues nosotros llevamos las banderas de lo rural. Sí, somos una sola localidad, claro que sí, pero tenemos solo un equipamiento rural, que es el parque arqueológico. Ok. Y ahí es cuando vemos de pronto que entra también como un poco de disputa, aunque somos una misma localidad, ¿cierto? Políticamente. Sí pasa que algunas veces nos dividimos y nos separamos entre los que vivimos en lo urbano y los que vivimos en la ruralidad. Y muchas veces, justamente hablábamos con Carlos Lancheros, ese tema del turismo, de que los rurales dicen como que bueno, esto es como que más mío que de los urbanos, y como que buscan las personas apropiarse un poco más de eso, y está súper bien porque pues de eso se trata la apropiación del patrimonio, ¿cierto? Y más que todo pues de ese patrimonio ambiental y la defensa de todo eso. Pero sí he visto que ahí ha habido como un poco de, no sé si decirlo como rivalidad, pero sí algunas situaciones, ¿cierto? En las que no se llegan a estar de acuerdo los rurales con los habitantes del área urbana. En ese sentido, en este momento y a futuro, ¿cómo se está integrando esas comunidades que están girando en torno al hallazgo arqueológico de Usme? Los líderes y lideresas que están allá, y voy a este tema porque quiero, Amaury, que nos cuentes un poco sobre todas estas actividades. Siempre pues veo ahí en Facebook, en las redes sociales, estos pues no sé si llamarlos rituales de paso quizás, en los que se reúnen y hacen como, no sé, el recibimiento del solsticio y bueno, diferentes actividades allá en el hallazgo arqueológico. Entonces, cuéntanos, Amaury, desde el urbano, ¿cierto? Nosotros que estamos en esta parte, desde lo rural, el campesinado, pero también miremos esa parte de los neomuiscas, por decirlo así, que son personas que de alguna forma también reclaman derechos sobre este territorio. De acuerdo. Pues la comunidad campesina pues siempre ha tenido sus prevenciones en algunos casos, no solo pues con los habitantes de Usme, sino con el urbano citadino, ¿sí? Porque, y esas pretensiones, esa barrera no se ha generado de gratis, ¿sí? Sino nosotros vemos, y también lo del turismo es un tema muy álgido, pero también es algo que tenemos que ir superando, ir escalando, ir conversando. Por ejemplo, hemos visto muchas personas que pues, por ejemplo, hacen rutas turísticas, agroturísticas en los páramos, y lo que ha generado es desastres,
¿sí? Entonces la gente comienza a prevenirse, ¿sí? Porque para nosotros los páramos son sagrados, el agua es sagrada, y a veces uno encuentra contradicciones que dice, vamos a hacer un ritual al páramo, a conectarnos con la madre naturaleza, pero desde mi punto de vista, si queremos y respetamos la madre naturaleza, más bien dejémosla quieta. Siento que es lo mejor que podemos hacer. Sí, es un poco radical, pero siento que más allá ahí es que comenzar a conversar, y lastimosamente Jorge, situando esta situación en el contexto del parque arqueológico, que ha detonado mucho eso también, las mismas instituciones le han hecho juego entre líneas a que surja esa división también, ¿sí? Y también las organizaciones, y ahí lastimosamente también entra lo político, ¿sí? Porque pareciera que por votos, que por llegar a cierto nivel político, tuviera que traslaparse todo eso, ¿sí? O sea, entonces, como que entre más votos, más derechos tienes. De acuerdo, porque nosotros personalmente, lo digo de primera mano, hemos visto cómo si mi amigo o mi amiga tiene un político fuerte, me mete a trabajar en cierto lado o me ayuda a sacar proyectos en tal lado, y al campesino y campesina cómo se le está trabajando y ayudando, entre comillas, venga, hace usted el refrigerio, ¿sí? Como instrumentalizando es la palabra, okay, sí, instrumentalizando, ¿sí? Pero a veces nosotros no nos damos cuenta de eso, ¿sí? Una pregunta, Jorge, que se lo dejo pues a todas las personas que nos ven. Si es un equipamiento rural, el parque arqueológico, ¿cuántas personas campesinas están trabajando actualmente en el parque arqueológico? Siendo un equipamiento rural, siendo un equipamiento que fue defendido por la comunidad campesina. En este momento no hay nadie de la ruralidad de Usme trabajando. Y lastimosamente, sí nos han politizado ese sitio, y nosotros hemos tenido la postura de que las cosas no deben ser así. Ese sitio fue defendido por la comunidad, no solo campesina, sino también organizaciones de Usme comunitarias y de base, porque a partir del 2007 se conformó la Mesa de Patrimonio, pero habían más organizaciones, ¿sí? Entonces, ahí deben darse unos procesos transparentes de contratación, unos bancos de hoja de vida, o si no, no estamos jugando a nada, Jorge, ¿sí? Entonces, y está pasando lo que siempre pasa, que aquí la comunidad se organiza, la comunidad genera los espacios, pero al final llegan de afuera las personas que se sientan en un escritorio a escribir incluso cosas incoherentes por ese mismo desconocimiento del territorio y del contexto. Sí, de acuerdo. Entonces, relacionándolo con la pregunta que tú me haces, el parque nos debe brindar un desarrollo de los proyectos de vida de las comunidades, ¿sí? Y formarnos. Personalmente a mí me gustaría formarme más para poder un día liderar procesos ahí más fuertes, y la misma gente, la misma comunidad, los mismos niños, desde las personas que sirven tintos hasta el coordinador del parque. ¿Por qué no deberíamos ser de Usme? Claro. Deberíamos llegar hasta allá de una forma transparente, o si no le estamos jugando a lo mismo de la politiquería y lo mismo de siempre. Y yo se lo dije a las instituciones, el parque arqueológico no es para eso. Bueno, dentro del parque arqueológico pues se han desarrollado diferentes componentes, lo ambiental, lo arqueológico, lo social comunitario, pero hay un componente que nosotros le llamamos la columna vertebral del parque arqueológico, y es el componente espiritual, ¿sí? Y a partir de ello se desarrolló una metodología que se llama la armonización cultural. Entonces, ¿por qué decimos que el componente espiritual es la columna vertebral del parque arqueológico? Porque acá hay que sumarle, si hemos hablado del campesino, del urbano, hay otra comunidad que no la hemos mencionado y que es muy importante en este sitio, que son las comunidades indígenas y étnicas, ¿sí?
Con la administración pasada de Claudia López, la comunidad muisca, en este caso Suba y Bosa, lograron firmar un decreto donde el parque arqueológico queda como uno de los sitios sagrados de la comunidad muisca y de Bogotá, ¿sí? Entonces ese es otro elemento que hay que tener muy presente porque es un sitio sagrado y al ser un sitio sagrado lo maneja también una jurisdicción especial indígena, ¿cierto? Entonces eso tiene un manejo también especial. Entonces que no se nos pierda la visión ese lado. Y pues ancestralmente, hace más de 1500 años que nos narra la historia, el 3% que se ha escarbado. Entonces esto tiene una memoria histórica también prehispánica indígena, ¿sí? De los habitantes que estuvieron aquí antes que nosotros y antes de que llegara la colonia. Entonces para nosotros es muy importante mantener esa memoria histórica también del territorio y de estas comunidades que habitaron acá, la sabana y el altiplano cundiboyacense y de lo que nos corresponde directamente a Usme. Entonces en ese sentido nosotros hicimos un llamado a autoridades indígenas de la Sierra Nevada, en este caso de las comunidades Cogi y Cancuama. Ellos envían a sus guías espirituales, que en este caso son los mamos, y hace 5 años nosotros venimos acompañando el proceso de armonización cultural con estas autoridades espirituales, y lo que hacen ellos es pagarle a la tierra, ¿sí? Hacer este trabajo espiritual de pagar la tierra, sanear el lugar, limpiar, porque imagínate tú todas las tumbas que hay también. Entonces uno ingresa a ese sitio para que pueda estar en un espacio tranquilo, ¿sí? Entonces este trabajo de armonización cultural se ha desarrollado así. En ese sentido ellos nos hacen el llamado y dicen hay que celebrar unas fechas especiales. En ese sentido nosotros invitamos a las comunidades y organizamos el tema de los solsticios, equinoccios, que son fechas importantes en los calendarios tradicionales y ancestrales, donde lo que se hace es prender el fuego, compartir la palabra en comunidad, hacer espacios de armonización con plantas medicinales, con plantas aromáticas, compartir la palabra muy tranquilamente. Y en esta metodología de la armonización cultural también hemos hecho diálogos importantes con los gobernadores tanto del Cabildo de Suba, del Cabildo de Bosa, y las comunidades muiscas ven en la comunidad campesina de Usme unos aliados para seguir custodiando el territorio, y como los parientes más cercanos también en el territorio de Usme, ellos como indígenas, porque también hay que resaltar que en nuestras comunidades campesinas todavía se resguarda la memoria histórica ancestral en los apellidos. Por ejemplo, tenemos apellidos como Sechagua, Tautiva, Gauta en el territorio, ¿sí? Que son de origen muisca, ¿cierto? En nuestro territorio todavía vive la lengua en las quebradas como Fucha, en el río Tunjuelo o Tunjuelito, del cual yo vivo al lado, ¿sí? De la laguna de los Tunjos. Okay. ¿Sí? Ahí, Amaury, quería preguntar, en su momento escuché a alguien decir como que, entonces yo también puedo decir que soy muisca y llego y pido un pedazo, o llego y empiezo a hacer como parte de esto, pues, ¿sí? La pregunta es, ¿cómo hace una persona, sí? Digamos, por ejemplo, ok, si ya viene por el apellido, ya uno dice, bueno, viene como esa trascendencia, ¿sí? Pero hablemos, por ejemplo, de un apellido extranjero, un apellido extranjero, que se me viene a la mente un Di Franco, por ejemplo, ¿sí? Que son personas que están acá en Colombia, ¿cierto? Un apellido extranjero, pero entonces ya sería muy curioso ver, por ejemplo, una persona que sea muisca, pero que se llame Di Franco, ¿cierto? Entonces ya internamente, pues entre las comunidades, ¿cómo se establecen esas jerarquías? ¿Cómo se entra, puedes hacer parte, participar de esa comunidad? ¿O cuándo puedo yo o una persona empezar a considerarse como neomuisca? ¿Sí? Me causa como un poquito de curiosidad eso. De acuerdo. Pues digamos que nosotros como seres humanos, y creo que hasta la Constitución política te brinda esa posibilidad de reconocerte, bueno, como tú quieras, ¿no? Creo que hay una parte de la Constitución. La libertad de culto. Sí, la libertad de culto, ¿sí?
nosotros pues hemos también intercambiado saberes con otras comunidades y ellos nos explican que pues decir que nosotros somos netamente europeos pues es como difícil. En la época de la colonización pues hubo una mezcla entre razas indígenas, españolas, hasta afros, ¿cierto? Entonces decir que nosotros somos netamente europeos, no. Muy por dentro de nosotros corre la sangre indígena también, ¿sí? Cierto. Pero más allá de ello, tú te puedes reconocer como quieras, pero en lo que corresponde a Bogotá, pues digamos que hay unas comunidades que traen una línea generacional, hablando de las comunidades muiscas, ¿sí? Que nosotros nos hemos sentado con los gobernadores y les hemos pedido orientación en ese sentido. Ellos dicen, bueno, nosotros traemos una línea por los apellidos, por nuestro territorio, entonces por unos usos y costumbres, y si tú, lo que nos dicen ellos, en resumidas cuentas es, Jorge, si tú te quieres reconocer como muisca, bueno, te puedes reconocer como muisca, ¿sí? Pero lo que nosotros queremos como comunidades indígenas es, ven a nuestro territorio y también conversemos y muéstranos de dónde tú dices que eres muisca, ¿sí? Muéstranos tu linaje, muéstranos tus tradiciones, tu práctica, tu forma de ver e interactuar con el mundo, ¿sí? Hacerlo de una manera responsable, porque lastimosamente en estos tiempos también se ha utilizado lo indígena para conseguir recursos, para conseguir poder, y algo aún más delicado, con las plantas medicinales que manejan las comunidades indígenas, se embolata a la gente para hacerle creer que, por ejemplo, yo soy un cacique, un sabedor, y te embolato para ganar poder, estatus y dinero. Entonces, el llamado que nos han hecho muy respetuosamente, en este caso las comunidades muiscas, porque estamos en un territorio muisca, es que pues, las personas se pueden reconocer, pero que hagan un intercambio con las demás comunidades, porque una cosa es autorreconocerse, ¿sí? Yo me puedo autorreconocer como lo que yo quiera, pero que los demás me reconozcan es el siguiente paso. Ok. ¿Sí? Entonces, para que te reconozcan como comunidad, los demás deben saber que existe, y ellos tienen unos lineamientos para su comunidad en general. Y esto yo lo digo porque yo he caminado, pues he compartido con las comunidades muiscas acá de Bogotá, pero también con las de Boyacá. He conocido las versiones de Boyacá. He tenido la oportunidad de caminar con mayores de Putumayo. Nosotros en los encuentros de palabra que hacemos invitamos sabedores. Por ejemplo, también hemos hecho articulación con el Cabildo Huitoto que hay acá en Puerta al Llano. Y hay abuelos que nos acompañan en ese proceso también de trabajo espiritual y de cuidado del parque arqueológico, situándolo nuevamente ahí. Ok, amor, y bueno, gracias por compartirnos eso que también es de alguna forma muy personal, ¿no? Muy, eso que es algo muy de ustedes, muy, sí, espiritual. Digamos que cuando yo veo esas publicaciones en Facebook, ahí no veo otra cosa más que unas personas que se reúnen a hacer algo bonito, ¿cierto? No sé, digamos, yo tengo crianza católica, ¿cierto? Entonces sé que uno tiende a usar palabras de la Iglesia Católica o de... Bueno, mejor esa parte. Por algo pasó el camión. Sí. Bueno, ¿qué le iba a decir? Bueno, Amaury, ya para cerrar, quiero que por favor nos compartas un poco sobre estos libros que traes, que si los traes ha de ser porque hay muy buen contenido, los estuve hojeando y están bien chéveres. Cuéntanos un poco sobre eso. Y ya por último, traías también una guitarra, ¿no? Entonces quiero que nos muestres un poco eso que también involucra como esa espiritualidad, esas no lo diría performance porque la verdad no sé cómo, qué palabra adecuada se le use pues como a esos encuentros que ustedes realizan donde pues hay música y demás, ¿cierto? Entonces, ya, eso para cerrar. Entonces cuéntanos un poco sobre los libros. Vale, Jorge. Sí, pues...
Hoy me quise traer pues una publicación que se sacó hace un tiempo y se llama Ser Árbol, y pues tiene ahí en la portada la imagen de Jaime, y se hizo con colaboración de escritores también de la localidad, y es como traer a la memoria toda esa oralidad campesina, popular del territorio, y está pues dividida en diferentes fragmentos, ¿sí? Y es como una agendita también ahí que uno puede llevar sus escritos, y también ahí he tenido la oportunidad de escribir varias canciones. Pero sobre todo lo traje sí como también para traer a la memoria a Jaime, ¿sí? Sí, porque pues él fue nuestro fundador también de la Mesa de Patrimonio, entonces también nos acompaña ahí en la memoria. Este otro que pues traje pues es el de Necrópolis de Usme, que fue el que sacó el profe Virgilio Becerra. Tengo pendiente digitalizarlo para poderlo compartir, sí, porque creo, si no estoy mal, solo se sacaron cierta cantidad de ejemplares y aguanta digitalizarlo para compartirlo. Eso es para que lo compartamos y aprendamos mucho más del territorio. Justamente eso te iba a decir, si de pronto podría tener la oportunidad de conservarlo, al menos un momento, un ratico, un par de días, para poder nutrirnos y poder complementar pues toda esta serie de video podcast con esa información que ustedes tienen ahí, que ese grupo pues, es muy valiosísima y que seguramente también lleva un montón de trabajo y de estudio. Claro que sí, Jorge. Epa, eso es para compartir. Fue unas pocas publicaciones, de hecho ese no lo recibí yo directamente, sino fue una persona campesina que lo tenía y me dijo, mire, yo alguna vez lo recibí, yo creo que a usted le sirve más. Ok. Y durante mis caminatas, recorridos, es el que me acompaña para mostrar las fotos de cómo se encontraron las inhumaciones, qué cerámicas se han encontrado. Es como mi material de trabajo ahí en mi mano derecha. Súper, se ve muy completo. Todas estas fotografías son o sea, no son ilustraciones, o sea, estos son fotos. Sí, ahí están las fotos originales de cómo se han encontrado los cuerpos. Con este tema que yo te comentaba de la armonización cultural, uno de los proyectos que más que estamos metiéndole la ficha es que se pueda materializar la casa de pensamiento en el parque arqueológico. Esta casa de pensamiento es más o menos como uno conocería en el Amazonas, que es lo que llamamos una maloca, o lo que se conoce en Sogamoso como un templo del sol. Es un sitio de diálogo intercultural, donde la idea es que nos reunamos y se le rinda memoria como a esa tradición ancestral del territorio. Estas casas del pensamiento y casas ceremoniales no son solo construcciones, sino nos han explicado que son como pilares energéticos de cuidado de los territorios, donde lo que queremos en sí, en fondo todos, creo que es conservar la vida, defender el páramo. Entonces, así hayan muchas diferencias en conceptos, en ideas, yo creo que lo que nos debe unir, y ese es el mensaje también, es defender la vida, defender el páramo, defender el agua, la naturaleza. Puntos divergentes podemos tener, pero busquemos puntos convergentes para luchar en propósitos comunes y que nos una al páramo, ¿sí? Los extranjeros vienen a Usme a conocer el páramo, ¿sí? A conocer las lagunas, el agua. Eso es lo que queremos proteger y conservar. Por otra parte, Jorge, contarte que con mi familia tenemos una finca, como yo te contaba, en la vereda Agualinda, Chiguaza, por el sector del Puente de la Concepción. Al lado pasa el río Tunjuelo, y pues hemos venido desarrollando también una propuesta de turismo rural, de agroturismo. Tenemos un restaurante campestre, tenemos zonas verdes de camping. Bien lindo, eso es bien lindo, yo sí, lo conozco. Sí, allá, y pues le hemos estado metiendo mucho la ficha desde la autogestión. Nosotros somos mucho de la autogestión. También en ese predio tengo una pequeña casa de pensamiento, donde vienen los mayores también de otras regiones, del Amazonas, del Putumayo, a compartir su palabra, a hacer rituales de armonización, de pagamento a la tierra. Y también es un proyecto que está un poco enfocado hacia el bienestar y la salud,
¿sí? Nosotros estamos estudiando con estos mayores temas de medicina alternativa, medicina natural. Entonces, en ese proceso estamos. Muy próximamente pues ya también saldrá todo el tema del portafolio, ya saldremos mucho más, pero si quieren conocer, compartir, los invito muy especialmente. La finca está un poco cambiada de lo que conocieron a lo que está ahorita, para que compartamos y conozcan un poco más de fondo lo que estamos haciendo. Bueno, y en este momento tienes servicio al público, o sea, las personas pueden ir allá. Aproveche para que se bote número de teléfono, redes sociales. Gracias, Jorge. Sí, ahorita estamos pues con servicio al público, estamos manejando una metodología de eventos y reserva, ¿sí? Entonces, para cumpleaños, matrimonios, eventos especiales, nos pueden buscar en el Facebook Restaurante Campestre Villa Valeria, por ahí nos pueden contactar para que hagan sus reservas, almuerzos, compartires, campamentos. Tenemos una cabaña para hospedaje, tenemos zonas cubiertas para campamento también, recorridos también por la Ronda del Río, también para recorridos dentro del Parque Arqueológico. Hacemos articulación con el Instituto de Patrimonio Cultural y hacemos guianzas también dentro del parque. Y bueno, todo el tema también de medicina natural, cuando vienen nuestros mayores pues de los territorios indígenas, que también les apoyamos de esa manera. Entonces, si quieren conocer más sobre la ancestralidad del territorio, conocer más sobre la historia que nos une, pues ahí nos podemos estar charlando. También las redes de la Mesa de Patrimonio Usmeca, por Facebook, Instagram, nos pueden seguir, nos pueden buscar, y pues ahí estamos conectados para desarrollar proyectos, hacer cosas buenas por la humanidad y por nuestro USME. Oiga, Mauri, muchísimas gracias por la oportunidad de escuchar a usted todas esas palabras tan lindas, ese conocimiento, eso que también es muy espiritual y muy de adentro suyo. Gracias por compartirlo con la comunidad de USME. Gracias por el libro, nos va a servir muchísimo, pronto se lo devuelvo. Y bueno, no queda más, ahí vamos cerrando otro capítulo más de esta serie de 8 video podcast de los USME Live Sessions. Y bueno, USME, ustedes que están conectados, por favor déjese un me gusta, por favor comparta estos videos, por favor déjese un comentario, y así nos va a apoyar mucho en este trabajo de comunicación independiente que realizamos desde usme.com.co. Así que por favor, antes de desconectarse de este video, déjese el me gusta, que va a ser un aporte muy valioso. No lo olviden, somos usme.com.co, medio de comunicación local, comunitario, alternativo al servicio de la localidad de USME. Gracias y hasta la próxima. Le canto al territorio mío, le canto al territorio que me vio nacer. Le canto al territorio mío, le canto al territorio que me vio crecer. Le canto a margaritas, también los arrayanes, le canto al curubital que me vio llegar. Le canto a margaritas, también los arrayanes, le canto al curubital que me vio llegar. Este es mi destino, volver a Chiguacita, también la Requilina, también el Ubal. Arriba en la montaña vivió el venado Soche, es un venadito que es ancestral. Arriba en la montaña vivió el venado Soche, es un venadito que es ancestral. ¡Bravo! Hijo de madre. ¡Qué chévere! La composición tiene muchas letras, muchas palabras, mucho significado de USME, ¿no? Sí. Menciona todas las veredas, menciona animales endémicos. Bien bonito, bien chévere. Sí, esas son inspiraciones que
que me han llegado y pues ahí las tengo bajo Epa. la manga. Epa, bien chévere, bien lindo, chévere, chévere. Sí. Bueno, Mauri, muchas gracias. Bueno. Gracias totales. No, Ahí ustedes muy cerramos. amables, muy chévere la invitación. Cuando su merced me escribió, dije, vamos a conocer el set, a Epa. compartir un rato.